Queridos hermanos, que la paz del Señor que viene a salvarnos esté con todos vosotros. Leemos hoy un nuevo texto en la Eucaristía que se refiere a San Juan Bautista. Un texto que podemos comprenderlo en el sentido histórico que tiene, como profecía de Jesús, pero que también tendremos que hacer el esfuerzo de aplicárnoslo a nosotros mismos, no simplemente explicarnos qué significaba entonces, sino saber qué significa ahora. La palabra de Dios no es una palabra muerta, no es una explicación arqueológica de qué quiso decir o qué se quiso significar, sino qué nos dice hoy a nosotros. Vamos por partes. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico y va a hablar del profeta Elías. Dice, surgió Elías, un profeta como fuego, cuyas palabras eran un horno encendido. El profeta Elías vivió unos 800 años antes de Cristo, 700-800 años antes de Cristo, en el norte de Israel, en el reino de Israel, que estaba abandonando progresivamente la fe en el Dios de Israel y se estaba inclinando a otros dioses. En ese momento, cuando casi nadie se atrevía a defender en público al Dios de los padres, al Dios de Israel, Elías sale allí en medio de su pueblo y se presenta como profeta, habla en nombre de Dios y hace signos portentosos. Su palabra era como de fuego, como un horno encendido. Existía la creencia de que, puesto que Elías, tal como nos comenta el libro de los Reyes, fue arrebatado en un torbellino al cielo, el mismo Elías habría de volver en el momento de la llegada del reino de Dios. Dice, un torbellino te arrebató a la altura, tropeles de fuego hacia el cielo. Está escrito que te reservan para el momento de aplacar la ira antes de que estalle, para reconciliar a padres con hijos, para restablecer las tribus de Israel. Dichoso quien te vea antes de morir y más dichoso tú que vives. Hay que tener en cuenta que el libro del Eclesiástico está escrito mucho tiempo después de todos estos acontecimientos de Elías. De hecho, está escrito unos 200 o 300 años antes de Cristo, nada más. Con lo cual, era clara la creencia de que Elías habría de volver en ese momento culminante en el que aparecería el Mesías. Y esto es lo que se nos va a narrar en el Evangelio. Al bajar del monte le preguntaron a Jesús sus discípulos, ¿por qué dicen los letrados que primero tiene que venir Elías? Y Jesús les contesta, no, si Elías ya ha venido. Y no lo reconocieron, sino que lo trataron a su antojo. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Y dice el evangelista, entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Este hombre de palabra como fuego ardiente fue Juan el Bautista, el hombre que vino anunciando la conversión de los pecados para preparar la llegada del reino de Dios. Bien, decía al principio que esto es lo que significa el texto que leemos, son todos los contextos, todas las connotaciones que tienen. Pero repito, no es algo del pasado, es algo también para nosotros. Dice, Elías ya ha venido. Efectivamente, tanto Elías ha venido como Jesús ha aparecido y creemos que Él es la manifestación, la presencia de Dios que nos salva. Todos los acontecimientos de su vida han tenido lugar. El Adviento no simplemente es un recuerdo del pasado, el Adviento es una preparación al futuro, porque el Señor habrá de volver. Y en este sentido, la palabra de Elías, la palabra de Juan el Bautista y sobre todo la palabra de Jesús, el Espíritu Santo lo que hace es actualizarla en nosotros para que nosotros por nuestra parte nos preparemos para esta llegada definitiva del Señor con poder y gloria al final de los tiempos, para nuestro encuentro con Dios. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues como decía Juan el Bautista, convirtiéndonos, preparándonos, estando despiertos, reavivando nuestra fe, no dejando que nuestra fe quede dormida ahí en un rincón de nuestro corazón, sino procurando que nuestra fe esté activa. Queridos hermanos, este ya es el
la segunda semana que ya hemos terminado de Adviento. Nos quedan ya pocos días para prepararnos, no simplemente para celebrar la Navidad, sino para prepararnos para nuestro encuentro con el Señor. Ojalá que cuando el Señor llegue nos encuentre preparados y que su bendición los acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.